¿Alguna vez sentiste que alguien te sonreía solo para medir tus límites? Hay gestos que no son amabilidad, son escaneos. Y si prestas atención, verás que muchos te escuchan no para conectar, sino para recolectar información. No estás paranoico, estás despierto, y quien despierta ya no puede fingir que no ve. Lo que parecía casual, en realidad era una evaluación. Lo que parecía inocente, era una prueba de terreno. El error no está en confiar, el error es no saber filtrar. Hoy, la agresión no siempre grita. A veces se disfraza de humor, consejo o curiosidad. En ese terreno, hablar de más no es confianza, es exposición. Y cada palabra entregada sin filtro se vuelve munición en manos cerradas. Por eso, la verdadera defensa no es el silencio absoluto, es saber cuándo y cómo cortar la conversación con precisión. Preguntar, sí, pero no para entender, para ver. Te cansaste de sentirte agotado después de cada interacción social, no por timidez, sino por exceso de escaneo. Gente que quiere saber demasiado, demasiado pronto, opiniones disfrazadas de preguntas, preocupaciones que en realidad son invasiones. Pero existe una manera de invertir el juego sin gritar, sin confrontar. Basta con una pregunta quirúrgica. Una sola frase bien dirigida puede desestabilizar al manipulador y proteger tu energía. No necesitas discutir, necesitas diseccionar. Este video no es para quien quiere ganar discusiones, es para quien quiere conservar su paz. Aquí no aprenderás a ser más ruidoso, aprenderás a ser más letal en tu precisión. Cada palabra será bisturí, cada silencio, un escudo. Maquiavelo enseñaba a ver sin ser visto. Los estoicos, a observar sin absorber. Hoy vas a combinar ambos. Vas a aprender a preguntar sin ser atrapado, a exponer sin exponerte. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar. Porque quien teme tus preguntas, en realidad teme tu percepción. El que solía hablar con confianza empezará a medir sus palabras. El que solía dominar la conversación se volverá incómodo en tu presencia, no porque cambiaste tu tono, sino porque ahora tu tono corta. El poder ya no está en responder, está en hacer que el otro revele lo que quería ocultar. Comenzamos. No es la pregunta lo que revela, es lo que ocurre antes, ese microsegundo en el que tu mente se apura a responder, a justificar, a buscar simpatía. Ahí es donde el juego se decide, porque en el mundo real, muchos no te provocan directamente, lanzan anzuelos, comentarios ambiguos como, te noto diferente últimamente. No es una observación, es un examen, y si tú respondes rápido, con tono defensivo o explicación emocional, entregaste el control, mostraste que te afecta, y quien se muestra afectado, ya no lidera la conversación. Un silencio de 3 segundos no es vacío, es bisturí, es aislamiento quirúrgico. El cirujano no corta mientras el área aún sangra. Primero detiene el flujo. Así también tú, cuando callas estratégicamente, detienes el flujo emocional que el otro intentó provocarte, y ahí sucede algo invisible para los que no observan. El otro se inquieta, comienza a llenar el silencio con explicaciones no pedidas, con contradicciones, con ansiedad. En ese momento tú preguntas, ¿por qué lo dices? Pero ya no es una búsqueda de claridad, es una trampa sutil, una incisión mental. Lo que esa pausa corta no es solo la frase, es la máscara. Si la intención era controlarte, se revela. Si era probarte emocionalmente, se nota, porque quien lanza indirectas espera reacción, no contemplación. Cuando tú respondes con mirada y demora, el foco se invierte. Ahora es el otro quien siente que fue analizado, y está en lo cierto, porque cada segundo que esperaste antes de hablar fue un corte quirúrgico en su estrategia. No mostraste rabia, ni sarcasmo, ni juicio, solo presión silenciosa. Eso desarma más que cualquier argumento brillante. Responder rápido aunque suene cortés es entregar armas. Justificarse aunque suene maduro es dejar claro que te tocó. Y aquí está o código. Quien deixa claro que foi tocado, ja perdeu autoridade perceptiva. A partir de ahora la otra persona repetirá el movimiento, probará más, y sangrarás en silencio intentando parecer equilibrado. Por lo tanto, todas sus respuestas deben llegar después de la pausa, no porque estés dudando, sino porque estás recopilando datos.
cada segundo de silencio es un escáner del campo, un filtro que revela intenciones ocultas. Empiece poco a poco. Ritual diario. Cuando alguien te haga una pregunta sutilmente invasiva, no respondas de inmediato. Respirar, mirada fija, 3 segundos, y luego regresa. ¿Por qué lo dices? No es defensa, es una incisión. No quieres calmar la situación, quieres ver quién está frente a ti, porque una cosa es segura: a quien le molesta tu silencio, ya ha demostrado que vino con intención, y de aquí en adelante ya no te darás más explicaciones. Observarás y cortar en silencio. Hay frases que suenan como crítica, pero que en realidad son autorrevelación. Tú siempre quieres tener la razón. Es que tú eres muy frío. Te importa más ganar que conectar. No son descripciones, son proyecciones. El que acusa primero, muchas veces, está exponiendo su propia herida. Y ahí está tu oportunidad, no para defenderte, sino para devolver el espejo. Porque cada juicio disfrazado de opinión dice más del que lo emite que del que lo recibe. Tu trabajo no es explicar quién eres, es hacer que el otro se escuche diciendo lo que no quería admitir. La estructura es simple. Cuando alguien te lanza una crítica cargada, responde con una pregunta que refleje la intención. ¿Y tú qué haces cuando crees que tienes razón? ¿Y cómo sueles manejar el desacuerdo? ¿Tú cómo lo ves desde fuera? Estas frases no son confrontación, son bisturís envueltos en calma. Desactivan la expectativa de pelea y devuelven el peso de la frase al emisor. Ahora es él quien debe explicar, justificar, exponer su lógica. Y mientras lo hace, tú observas, porque en ese momento, el poder cambió de lugar. Responder con argumentos sería entrar al campo del otro. Defenderse es aceptar su marco, y tú no viniste a jugar bajo esas reglas. Tú viniste a desenmascarar sin violencia, a operar sin sangre. La pregunta reflejo es eso, no es defensa ni ataque, es un espejo quirúrgico. Y lo más potente es que el otro no puede acusarte de nada, porque tú solo preguntaste, pero la forma en que se siente frente a esa pregunta ya es la respuesta que buscabas. A quien le pesa el espejo es porque tiene algo que ocultar. Este protocolo se aplica en todas las arenas. En lo profesional, cuando un colega intenta minimizarte disfrazando su inseguridad de retroalimentación. En lo íntimo, cuando una pareja proyecta su miedo como crítica, te estás alejando. En lo digital, cuando alguien comenta, hablas como si supieras de todo. No expliques, no ajustes tu tono. Pregunta, ¿qué es lo que más te incomoda de eso? ¿Qué ves tú que yo no veo? Parece neutral, pero es quirúrgico, porque quien no esperaba pensar, ahora está incómodo teniendo que hacerlo. Haz el ritual. Anota 3 frases típicas que ya te han dicho y te han hecho sentir atacado. Reescríbelas como preguntas reflejo. Léelas en voz baja, grábalas en tu postura y recuerda, el espejo no responde, refleja. A partir de ahora, no vas a caer en debates emocionales. Vas a transformar cada crítica en un espejo, y a quien no le guste lo que ve, revelará exactamente lo que intentaba ocultar. Sin gritos, sin devolver el golpe, solo una pregunta. Hay preguntas que no son curiosidad, son vigilancia. Cuando alguien te dice, ¿por qué no viniste ayer?, lo que parece interés puede ser monitoreo disfrazado. Y aquí se comete un error común: responder literal, explicar con detalles, justificar con agenda. Eso parece respeto, pero es entrega, porque hay preguntas que no merecen respuesta, merecen ambigüedad, no para manipular, sino para neutralizar, porque el que formula una pregunta con tono de control ya mostró su intención: recolectar datos para calibrarte. En ese instante, tú no vas a cumplir el rol que esperan, vas a desviar con precisión quirúrgica. Tu pregunta es interesante, ¿por qué lo preguntas? Esa frase, dicha con calma, no solo bloquea el flujo invasivo, obliga al otro a retroceder, a explicar su intención, y es ahí donde muchas veces se exponen, porque quien formula una pregunta con dominio espera sumisión, no espejo, y cuando le devuelves el foco, comienza el desbalance. La máscara de curiosidad se derrite y aparece el verdadero motivo: ansiedad, control o inseguridad. Responder con ambigüedad no es evasión, es protección, es no dar acceso emocional a quien no lo merece, porque claridad no se concede a quien exige,
se otorga a quien respeta, y tú vas a entregar claridad solo a quienes no la demandan como derecho. El resto recibirá espejo, ambigüedad o nada. Así se conserva energía, así se evita el desgaste de explicar lo que no tiene por qué ser explicado, porque dar información es abrir puertas, y tu paz requiere menos puertas abiertas. Aplique esto en toda arena, en el trabajo, cuando alguien insiste en saber tus planes con tono de evaluación, en lo íntimo, cuando te lanzan preguntas cargadas de sospecha. ¿Con quién estabas? No digas con fulano, no justifiques, responde, ¿qué te hace preguntarlo así? En lo digital, cuando te exigen posturas, opiniones, definiciones, no respondas con exactitud, responde con eco, responde con control, porque lo que se espera es reacción, y tú vas a ofrecer ambigüedad estratégica. Hazlo ritual. La próxima vez que sientas que una pregunta lleva veneno oculto, no la respondas de inmediato, reformúlala de vuelta, cambia el eje, transforma la claridad exigida en un espejo que devuelva la incomodidad, y repite mentalmente la frase escudo: la claridad se otorga, no se concede. Esa frase es muro, es bisturí, e a cada resposta ambigua súa, mais o outro vai se mostrar, porque quien precisa controlar, odeia o que no consegue prever. No toda pregunta tiene el mismo peso, algunas son cortes, otras, incisiones profundas, y hay una clase superior, la que desarma al interlocutor sin elevar la voz. Una sola pregunta precisa puede hacer tambalear una máscara entera. ¿Por qué? Porque apunta al punto exacto donde hay incoherencia, donde lo que se dice y lo que se quiere no encajan, y es ahí donde tú vas a operar, sin dramatismo, sin explicar, solo con una frase bien calibrada. Esa es la precisión letal, cuando ya no intentas ganar, solo revelar. Piensa en esto, alguien se te acerca disfrazado de apoyo, dice, te digo esto solo porque quiero ayudarte, pero entre líneas, hay juicio, hay veneno. Antes tú agradecerías, intentarías mostrar apertura. Hoy no. Hoy miras y respondes, ¿te preocupa mi resultado o tu posición? Esa pregunta no ataca, pero desarma, porque exige autenticidad, porque obliga al otro a reordenar su discurso, y muchas veces no puede, porque lo que quería era control, no ayudar, y tú lo cortaste sin herir. La precisión no busca herir, busca exponer, y para eso hay que observar antes de actuar, detectar el momento en que el discurso tropieza con la intención, en que la máscara ya no cubre el movimiento, y ahí haces la pregunta, no genérica, no tibia, una que apunte al nervio. Ejemplo, ¿eso lo dices por mí o por ti? ¿Lo haces porque crees que es correcto o porque te incomoda que no lo haga? Estas frases no son filosóficas, son bisturís, no buscan comprensión, buscan claridad estratégica. Aplica en cualquier frente, en una reunión donde alguien intenta tomar crédito veladamente, en relaciones donde una disculpa viene con veneno, en lo digital cuando un mensaje bien intencionado busca desestabilizarte. Solo espero que no cometas los mismos errores. Tú respondes, ¿lo esperas por cuidado o por temor a que no lo haga? Otra vez, es bisturí, y quien esperaba controlar, ahora está expuesto, porque no debatiste, solo preguntaste, con precisión. Antes de cualquier conversación importante, practica el micro ritual. Escribe una única pregunta que, si se coloca bien, obliga al otro a salir de su performance. Grábala, repítela en voz baja, respira dentro de ella, y recuerda, la precisión no ataca, revela. A partir de ahora, ya no buscarás parecer accesible, vas a parecer quirúrgico, y quien percibe eso, o se repliega, o se revela. En ambos casos, tú ya ganaste. Hay situaciones donde la pregunta ya no es necesaria, porque la intención fue revelada, y lo que sigue no es confrontación, sino cierre. Aquí es donde entra la retirada elegante, no como huida, sino como una forma superior de protección, porque insistir en desnudar a alguien que ya mostró su juego es caer en ego, y el ego quiere tener razón. El estratega quiere conservar su paz. Exponer no siempre vale la pena. A veces lo más frío que puedes hacer es cortar el acceso.
La persona que manipula y no se inmuta con tus preguntas quirúrgicas no está en un juego limpio, está en un juego de control, y tú no estás obligado a jugar. Cuando detectes eso, incoherencia sistemática, provocaciones constantes, inversiones de culpa, no sigas operando. Cierra, reduce tu presencia, usa pocas palabras, desaparece sin anuncio, porque una retirada silenciosa, cuando viene desde la conciencia, pesa más que una explosión emocional. Dejas de ser combustible para el juego del otro. La elegancia aquí no es estilo, es cálculo. Tú decides cuánto das, tú decides qué acceso cortas, y lo haces sin drama, sin monólogos, sin comunicados, solo con presencia mínima, una mirada menos, una respuesta diferida, un silencio que se alarga, y el otro lo siente, lo percibe, porque donde antes había interacción constante, ahora hay vacío, y ese vacío tiene un mensaje. Ya no hay energía para ti aquí. No se dice, se muestra, y quien busca control, odia ser ignorado. Aplica esto sin distinción. En lo profesional, cuando un colega intenta desacreditarte con sonrisas diplomáticas, no confrontes, deja de responder rápido, deja de asistir a juegos que no respetan tu nombre. En lo íntimo, cuando una persona usa tus emociones como palanca, no discutas, solo retírate 24 horas, no por rabia, por claridad. En lo digital, cuando alguien insiste en provocarte desde perfiles vacíos, no bloquees impulsivamente, silencia, borra, no para castigarlo, para desocupar tu campo. Haz tu ritual. A partir de hoy, cada vez que notes una interacción cargada emocionalmente, no respondas por 24 horas. Deja que el fuego baje. Observa si vale la pena hablar. La mayoría de los incendios se apagan solos cuando no los alimentas. Y recuerda, protegerse no es huir, es conservar. Esa es la retirada elegante. No ceder terreno, sino conservar dignidad. Y cuando dominas eso, tu ausencia se vuelve tu respuesta más poderosa. Toda esta estrategia se reduce a una sola verdad. Quien domina la conversación no es quien más habla, sino quien sabe cuándo callar, cuándo cortar y cuándo retirarse. Cada pregunta que aprendiste aquí no es para dialogar, es para revelar, para desnudar intenciones sin que tengas que exponer tu centro. Preguntar no es una forma de buscar claridad, es una forma de ver sin ser atrapado en el juego emocional del otro. Porque cuando usas el silencio como bisturí, el reflejo como escudo, la ambigüedad como filtro, la precisión como filo y la retirada como estrategia, dejas de ser predecible, te vuelves ilegible, incómodamente calmo, y ahí es cuando sucede la mutación. Ya no buscan manipularte, te rodean con cautela, porque saben que ya no estás reaccionando, estás evaluando, midiendo, conservando, y eso intimida más que cualquier argumento fuerte. Tú no viniste aquí para aprender a ganar discusiones. Viniste a dejar de perder energía, a blindarte sin ruido, a tener una mente que observa, no que absorbe, una lengua que pregunta, no que se justifica, un cuerpo que se retira, no que reacciona, porque el respeto no se negocia con explicaciones, se impone con presencia, y a partir de ahora, la tuya empezará a sentirse distinta, más pesada, más difícil de leer, más imposible de usar. ¿Te diste cuenta de quién se incomoda cuando hablas poco? ¿Quién se pone tenso cuando no te justificas? Observa eso, porque el que teme tus preguntas, en realidad teme tu percepción. La voz que corta no es la que grita, es la que pregunta con precisión. Y la defensa más letal es la que se retira en silencio. Si esto resonó contigo, comenta abajo una de estas frases como pacto. Pregunto para ver, no para ser visto. Oh, mi silencio corta más que tu argumento. Eso no es solo un comentario, es una declaración. Un ancla para recordarte que ya no reaccionas por reflejo, ahora diseccionas por decisión. Y si quieres seguir afilando esta percepción, suscríbete. Este canal no te entrena para confrontar, te entrena para dominar el campo, sin perder la calma.